Hola, buenos días. Mi nombre es Julio César Doria Cavadía y hoy en conjunto con mi compañera Linda Díaz vamos a estar hablando sobre la devolución y validación. El proceso de devolución, según Guy Brusov, 1987, no es más que el proceso mediante el cual un rey le transfería una responsabilidad a otra persona o a un grupo de personas. Trayendo este concepto al campo de la educación, formulamos tres preguntas fundamentales sobre las cuales vamos a reflexionar y a tratar de darle respuesta. La primera de estas preguntas nos dice, ¿a qué corresponde el poder real en la clase? Es decir, cómo el profesor tiene el poder real en la clase. Haciendo una reflexión, después de haber leído, esto lo que nos quiere decir es que el profesor en la clase también tiene el mismo poder que el rey para transferirle una responsabilidad, que en este caso serían los estudiantes. Es decir, hacer que los estudiantes se sientan como los únicos responsables de resolver una determinada actividad o un determinado problema. Es decir, que ellos sientan que son los únicos que lo pueden hacer. La segunda pregunta que formulan es cómo realiza el profesor esa devolución. ¿Cómo hace el profesor para que el estudiante acepte esa responsabilidad? Para que el estudiante entre en razón y vea que él es el que puede resolver ese determinado problema. ¿Cómo hace el profesor para atraer al estudiante para que él acepte esa responsabilidad, para que la tome, para que tome ese problema como si fuera su problema? Y la tercera pregunta que se nos plantea es, ¿existen condiciones necesarias para la devolución? Esta pregunta la vamos a responder después de hablar de la validación. A continuación, mi compañera Linda les va a estar hablando en qué consiste la validación. Buenos días. Bien, según lo expresado, el proceso de evolución hace entrar al alumno en una situación adidáctica, creando una ficción en la que la disimetría profesor-alumno ya no es funcional. Esta disimetría se realiza particularmente en la fase de conclusión, lo cual implica que una condición necesaria para que una situación permita un juego adidáctico es que incluye un medio que permite una fase de validación. Es así como la necesidad de la fase de validación en el funcionamiento didáctico proviene, entre otras, de la paradoja fundamental de la enseñanza, la cual es, el profesor no puede decirle al alumno lo que quiere que haga, y el alumno debe actuar de una manera determinada y pertinente desde el punto de vista del saber que el profesor quiere enseñar. La noción de fase de validación está relacionada con esa finalidad. La finalidad de las acciones del alumno en la situación didáctica para resolver la tarea que ha aceptado. Esto responde a la tercera pregunta. ¿Qué condiciones son las necesarias? Pues que el alumno responda a la tarea, pero es necesario que pueda anticipar cómo puede hacer para lograrlo sin que ese cómo sea revelado por el profesor. Ok, entonces la noción de finalidad era un tema muy fundamental en la teorización de Rousseau, como la nota Colette Laborde, que lo citamos aquí en infografía, en 1988, la página 69, pues, del libro, y él cita que todo el trabajo que se hace para construir situaciones didácticas muestra la importancia acordada a la noción de finalidad. Con esto se refería a las características de las situaciones de acción, formulación, validación y de institucionalización que se basan principalmente en su finalidad. Bien, pero la noción de fase de validación no está presente en esos términos en Brusseau y sus alumnos, pero ellos sí expresan que hay que tener una necesidad para organizar el medio, para permitir la validación, tiene que haber un medio. Bueno, por otra parte tenemos aquí una cita de Ratzinger-Rillon en 1981 que se encuentra en la página 40. Él expone una alusión de la autoverificación. Él aquí expone un juego, entonces dice,
Es evidente que los dos juegos separados pierden las características de una buena situación didáctica que tenía el juego fundamental, que es la existencia de una posibilidad de autoverificación por parte de los jugadores. Esta autoverificación les permitía constatar por sí mismo su éxito o su fracaso, recomenzar cuantas veces ellos quisieran, cambiar sus opciones, su estrategia, hasta que ellos estuvieran satisfechos con su producto y que ningún aporte exterior le dé decisión o corrección de sus acciones, sino por ellos mismos. Solo las relaciones entre las variables de situación determinan su decisión. Y por último tenemos a Rousseau en 1986, que utiliza el término de autocontrolable en una nota de pie de página 70. Y él cita que la pregunta autocontrolable, el alumno no puede saber a priori cómo responderla, pero él sí sabrá hacerlo cuando tenga una solución y sabrá si es exacta sin recurrir al profesor. Él mismo tomará esa decisión y sabrá si es exacta o no. Entonces, muchas gracias. Esto fue todo.